su Biblia en el now, primer but you can go to the libro, Bible in the first book, capítulo 21, verso 1. chapter 21, verse 1. El Señor cumplió su palabra The Lord fulfilled His word e hizo con Sara and made with Sarah exactamente lo que había prometido. what He promised. ¡Wow! Whoa! Aquí hay dos cosas. There are two things here to mention. El Señor cumple The Lord la palabra que ha prometido. fulfilled His word as He promised. Pero me llama la atención poderosamente But it also calls my attention que no powerfully dice that en it el does not tiempo say prometido, in the promised time sino exactamente lo que había prometido. exactly what He had promised. La gente dice, esto se cumplirá en el tiempo de Dios. People said this will be fulfilled at God's La time, mayoría del tiempo de Dios but most of God's time is in the now. is in el ahora. But the question is, La pregunta ¿por qué sería, se demora entonces why las respuestas is the answer o los delayed, cumplimientos de las palabras? or the fulfillment of the words? Porque lo que Dios le prometió a Sara Because what God promised to Sarah es que de aquí a un año abrazarás un hijo is that from a year y su now matriz era estéril. you'll have a son in Pero your eso no hands, ocurrió en un año. and you'll be fruitful. But that didn't happen Pero in a no year. fue por Dios, It was not because of God, sino fueron por otros aspectos but it diferentes was que Sara other no different recibió aspects. en el tiempo prometido. What Recibió caused Sarah not to exactamente receive lo que le at the habían promised time. prometido, pero en un tiempo She diferente. received what she was promised to, but at a different time. So, yo quiero activarte hoy I want to para empezar, activate you today, starting en que Dios va a cumplir su palabra. saying that God will fulfill His word. Exactamente como lo han dicho los Exactly profetas sobre as- tu vida. As the prophet has said. Pero vamos a arreglar el But tiempo. we'll have to fix Porque hay it. palabras There are words que salieron para tu vida that came que ya se out of debían God's haber mouth for your cumplido. life that should have been fulfilled by now. Pero sin embargo, However, however, Sin no embargo, ha tenido el cumplimiento en su propia vida. there has been no fulfillment in your life. What is the reason? ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a averiguarlo. Let's find it out. Pero primero vamos But first, a creer let us believe que el cumplimiento de las that palabras the fulfillment of the word son para este tiempo. are put down. ¿Por qué? Why is that? Porque las palabras que no se cumplan en este tiempo The ya words no se that cumplirán. doesn't happen now, won't Porque estamos happen, en los últimos tiempos. because this is the last Si time. no se cumplen ahora, If they are not ya no se van a fulfilled now, then they won't be fulfilled at any other time. pero nos vamos a encargar nosotros mismos We will take charge ourselves en que se cumpla exactamente como Dios lo dijo. for this word to happen exactly as God has said. Are you here, church? ¿Están aquí, iglesia? ¿Están aquí? Are you here? Solo levante su mano. So raise up Y your diga hands conmigo, right Señor, there and say after me yo the creo following. profundamente Lord, I believed en la palabra de los profetas. in the word of the prophets. Yo creo en tu palabra I believed in your word, y en lo que he recibido and I believe proféticamente. what I have received prophetically. Si tú dijiste If you said que me ibas a bendecir, you bless me, exactamente exactly se cumplirá. Señor, will happen. tu palabra Lord, your word se cumple en mi vida will be exactamente fulfilled como in my life dijiste exactly as you have said en este tiempo. at this time. Lo creo, I believe it. lo recibo, I receive lo it. atesoro I y pronto keep it. lo viviré And soon y will me live. gozaré. I will enjoy it. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. Amen. Take its time. ¿Sabe que Dios vino en el tiempo estipulado? You know, God came at a stipulated time, Pero la promesa de Sara but the promise en el tiempo del hombre for Sarah at man's se time retrasó quizás más de 10 años. was delayed maybe more than 10 years. Lo que le tardaba 9 meses, What took 9 months, un año, 1 le year, tardó más de 10 años. took her more than 10 years. Pasaron muchas cosas que el enemigo aprovechó. Many things happened now. And the devil Provocadas took algunas por la profit misma Sara. of it. Some of them were provoked by the very Sarah. Dios fijó un tiempo de un año, Because the Lord fixed it a time for a year. pero en el tiempo de Sara But at Sarah's time, fue recibido this was received más de una década después. after a decade. Wow, eso es mucha diferencia. That's
Que lo It's que a big Dios te dijo que difference. se iba a cumplir, te voy a bendecir. But the Lord said, hey, Estaba I'll bless you para este año, antes de finalizar el año, in a year before this year ends. se quedó para el 2033. It's now for the 2033. Wow, That's amazing. esto me interesa. And it's interesting for me. Y la revelación viene, Because revelation comes, porque el cofre de la revelación está abierto. because the chest of revelation is open. La crucifixión de Cristo And Jesus Christ fue un evento que crucifixion ocurrió was an event in the past, that happened en el pasado. pero ha sido puesto en el tiempo presente. But it has been placed Y al ser current, puesto en el presente, and nos since indica que it's ya current, estuvo en el pasado. means it happened in the past. Inicia la revelación. This is the revelation here. Hay gente que trata de conseguir cosas Some people try to get para el things futuro, for the future, pero ellas ya están en el pasado. but they are still in the past. Y una de ellas es la salvación. Muchos se van. Many, Tú que me estás escuchando por la radio, me you estás listening viendo. to me on the radio or watching at me. Muchos se van Right now, al listen to infierno me. sin Cristo. Many people go to hell without Jesus. Porque cuando les predicaron a Jesús, When they were preached, el enemigo about les Jesus, engañó en la mente y ellos dijeron, the devil lied on their Eso es minds, mentira. and they say that's a lie. esa es una historia que ocurrió en el That's a pasado. story that happened in the So, past. yo no vi a Jesús. I did not see Jesus. Así que eso es una historia. Yo no So lo that's recibo. just a story, a fairy Y se han ido al tale. I don't infierno. believe in that. And they are now in hell Sin Cristo. without Jesus. We need Necesitamos revelation and wisdom, revelación y sabiduría. because it happens sometimes Porque algunas veces sucede that Christians are fighting in the present. que los cristianos peleamos en el presente. They are fighting, but their progress doesn't come. Because its advancement is not in the present, nor in the future. It's blessing in the past. Porque la bendición no está en el futuro, sino en el pasado. Por eso, And that's the Primera de reason Pedro why. And 1:20 the verse of Peter 1:20 dice algo poderoso. says something Dios amazing. lo eligió, el rescate. Dios lo God eligió como el rescate por ustedes chose him as mucho antes the ransom de que comenzara el mundo. long before the world began. Cristo Jesus fue elegido was chosen para ser inmolado mucho antes your ransom de que long comenzara el before mundo. the world began. Pero, Pero ahora, now, en estos últimos días, these last days, Él ha sido revelado por el bien de he ustedes. has been revealed for your sake. The last days Los últimos tiempos are now. son ahora. Pero Él fue elegido But he was chosen mucho antes. long before. Write it down. Escriba esto. Anótelo. Hay bendiciones que no están delante. There are blessings that are not Nuestra salvación ahead of us. no Our está en el presente, It's not in our present, ni en el futuro. near the future. Los que queremos nuestra redención tenemos que volver atrás. If we want a ransom, we have to go Alguien tiene que back. agarrar esto. Oh, somebody has to take this. Diga, espíritu de revelación, Say, Spirit of ven a revelation, mi vida. come to me. In other words, He dicho el diferente. que desea avanzar en el If you want to move espíritu, forward in the spirit, algunas veces sometimes necesita retroceder en el tiempo. needs to go back on time. Esto es profundo. It's deep. Muchas veces Dios, Sometimes God, por ejemplo, en Lucas for 12:30, example, it says that in Luke. Dios dice que 30, Él God conoce says nuestras necesidades antes de pedírselas. that He knows our needs before Que we antes de que ask oremos, for them. Dios ya Before we conoce lo pray, que necesitamos. God knows what we need. Por eso muchas veces Dios le respondió oraciones a personas That's why antes de God hacerlas. answer some prayers to some people Por eso before Cristo nos they aconseja en la Biblia. pray. El That's mismo what amo Jesus nos dice advises que us oremos in the Bible. The very no word para says, recibir en el futuro, pray not to receive in the future. sino que oremos como si ya But hubiésemos recibido en el Pray pasado. like you have Que demos already gracias received en el the past. ahora So we are por lo que grateful estamos pidiendo en el now futuro, for pero what que we're como living si ya lo in the hubiésemos recibido future, en el pasado. like we receive it in Esto the es past. profundo. This is deep. Oh,
this will put us Esto nos pone one step ahead of the enemy. un paso adelante del enemigo. En Daniel 10:13 Daniel aprendemos que Daniel 10:13. recibió su respuesta It says that Daniel received his answer 21 días después. 21 days after. No porque el Señor no le haya respondido. Not because the Lord didn't answer him. El Señor le respondió el mismo día. The Lord answered the same day. Pero un príncipe de tinieblas For a prince of darkness llamado Persia called Persia estaba retrasando, was delaying, estaba deteniendo su was petición. holding his petition. Segunda de Pedro, 2 Peter 3:8, Segunda de Pedro 6 más. 3:8 Oh amados, no ignoréis esto. dice, do not notice Para con el Señor, for the Lord dice que un día es como 1000 años, says one day Y 1000 is años like como un día. one of the years, and one of the years is like one Esto lo day. tenemos que entender We have to understand this en nuestra mente in our minds. y creerlo en nuestro I corazón. believe it in our hearts. No dice para el Señor. It does not say for the Lord. No dice para el Señor un día son 1000 años. No dice eso. One day. Ah, no, es que is para Dios un día son 1000 años. No 1,000 dice years. eso. It doesn't say that exactly. Dice It says para con el Señor. for the Lord. O sea que cuando uno entra en la dimensión So del Señor, when you enter at God's dimension, un día one day, de eternidad, un día de natural, one natural day, sería como will be 1000 like años. 1,000 years. Y 1000 años in the eternity Y is similar to 1,000 one years. day in the present. en la eternidad es casi lo mismo que un día en el presente. Entienda esto. So get this. Diga para con el Señor Say for the Lord. y diga cómo. Say like. No dice que sea exactamente It's eso, not said that it's exactly Sino that. cómo. It says it's like. muy parecido. It's, O sea, es un rango it's similar. matemático. It's a mathematical O sea, this range. revelation advances us in time. Así que esta revelación nos avanza a nosotros en tiempo. Someone captured this. Así que Lo alguien que reciba para eso. alguno le costaría 50 años What would be for some 50 de years trabajo, of work, de esfuerzo, effort, de disciplina, discipline, para alguien que conoce los secretos, for someone who knows the secrets, lo lograría only one day. make it en un solo día. Diga para con el Señor. Say for the Lord. Significa que puedes tener acceso a su So trono, you can have access to his a su throne, presencia, to its presence, o sea, a eternidad, to eternity. y ahí is puedes what I mean. obtener bendiciones You can get blessings en el pasado in the past, como las de la cruz, like the cross, u obtener bendiciones en el futuro or you could have blessings in the future, para el día de hoy today, o el ahora. and the now. Entonces la revelación sobre otra revelación crece So y se vuelve una revelation grande. on top of another revelation Cuando entras en grows, esta dimensión de tiempo, turns speak. This means when you enter puedes this dimension of time, capturar lo you que can fue capture tuyo what was yours 1000 años en el pasado 1,000 years in the past, o 1000 años en el futuro. or 1,000 years in the future. Por ejemplo, lo que para tu tatarabuelo What happened to Y your tu great-great-father bisabuelo. and your great-great-father y tu abuelo and your grandfather y a tu padre and your father no pudieron conseguir en el pasado, could not get in the past, o lo que tú podrías alcanzar, or what you could achieve, tus futuras generaciones, your future generation, tú y yo las podremos obtener you and I, we could get it en un día. in one day. Oh, aquí hay algo grande. There's something very big here. Esta no es lechecita, It's not milk. ¿verdad? Este es un filete, This is a big este es un steak. tomahawk. It's a tomahawk. Mira, escúcheme, Listen, write it down. escriba esto. Si 1000 años son como un día, If 1,000 years is like a day, está hablando de pasado. speaking about the past. Pero si un día But if one day, es como 1000 años, like me está 1,000 hablando years. de velocidad en el futuro. speaking about speed in the future.
Quiere decir que si entro, This means that if I enter, si logramos entrar we are capable of entering en la dimensión del tiempo o kairos de Dios o eternidad the dimension of God's time, the Kairos, eternity, con el Señor, with the Lord. yo como humano en el presente Me as a human in the estaré present, parado en un lapso de tiempo de Oh, 1000 sí. años I'll be humanos stepping in the lapse of time eternidad. of 1,000 years as human in the eternity. Por eso Salomón en 2 de Crónicas 1:7 Solomon in pasó de ser rico a passed from trillonario. rich to 3 times millionaire. Sí, Yes, Salomón heredó de su padre, el rey David, Solomon inherited from Muchas his father, riquezas. King David, many riches, pero en una madrugada, but cuando one Dios morning, Padre se le presentó en el monte de God Gabaón the Father presented to him y habló directamente and spoke directly con él en un encuentro con with el him Señor in an ahí, encounter with the Lord. comenzó a experimentar las riquezas con He el Señor started to experiment the o las riches riquezas de of Dios. the Lord. Somebody receive this. Alguien que reciba esto, Write it now. escríbalo ahí. Escríbalo ya. Hay una gran diferencia There is a big difference en que tú seas ungido, between you being anointed, rica o próspera, rich, un or millonario, prosper, a billionaire. I mean, a que experimentes el reinado, el sacerdocio, from you to las experiment riquezas con el Señor. priesthood and riches with the Lord. Salomón Solomon no le pidió riquezas al Señor. did not ask the Lord for riches. Y muchos dicen, And many people lo que say, pasa es que por el corazón de Salomón. what happened is that Basura. Solomon's heart- Él no le pidió las You know riquezas what? porque That's ya las trash. tenía. He did not ask for riches because he already had them. Salomón ya era rico, Solomon was rich. nació rico, He vivió was born rico. rich. He lived as rich. Su padre le dejó His riquezas. father left riches for him. Lo que no había en su What corazón he did not have in his heart era avaricia. was greed. Lo que no había en su corazón era el What he amor did not al have dinero, in a las his heart was posesiones, a la love for the riqueza. money, love for the goods, love for the riches. Pero Salomón But Solomon no le pidió riquezas did porque not ya las ask for riches because he tenía. had them already. Pero no había codicia en su corazón. But he had no greed on his So Dios heart. le dijo a Salomón, pídeme lo que God told quieras. Solomon, hey, ask me Y el rey whatever Salomón no you le pidió want. riquezas. And Solomon did not ask for Le riches. pidió He asked for sabiduría. what? Wisdom. Wisdom. Sabiduría. Y el Señor le dijo, And the Lord said, por cuanto en tu corazón no me pediste Since riquezas, yo te voy a dar riquezas. have not requested riches in your heart to me. I'll Pero como a give you ningún riches. otro rey, But like any other ni antes de ti, king ni before you, después de ti. nor after you. So, ¿dónde lo paró? So where was he En eternidad. in the eternity? Lo paró donde tú y yo vamos a estar ahora. God stepped on him. Por eso él pasó de ser rico a Where you and I trillonario. will be now. That's why he passed from rich to 3 times billion. Quiere decir que esas riquezas fueron So that means that adquiridas those riches were acquired con el Señor. with the Lord. Él recibió riquezas He received the riches de David, from David. pero las que lo hicieron But grande the riches that made him fueron great las que adquirió con el Señor. were the riches that he acquired So in other with the words, Lord. in eternity, En otras God palabras, lo en la adelantó, eternidad, lo moved adelantó him forward. intelectual intellectually y and financieramente financially, por 1000 generaciones a de thousand reyes generations of kings antes before y después de él. and after him. Esto es grande. This is great. Su abuelo Isaí, His great con todos los años de grandfather, experiencia, Isaiah, y with su all- padre David, with all the con years todos los of botines experience, de años de guerra, and his father David, with all quedaron a años luz de Salomón the rewards of war, con la sabiduría y they las were riquezas years light behind con el of Solomon, Señor que consiguió who Salomón. had wisdom and riches. En una sola noche he de got sueño with the Lord profético one con el night. Señor. Prophetical dream with the Lord. Ah. Sin trabajar un solo día, Without working a day ni estudiar un solo libro, or studying se hizo a book, el he rey became the king, más sabio the most, y más rico the wisest de of the king, todos. and the richest of the king. So it's possible
¿Es posible entonces? Por supuesto que sí. La gente no tiene sabiduría y revelación, People has no wisdom or unción y revelation, poder espiritual, knowing or spiritual ni recursos power, ni riquezas, no es porque resources, están no riches, buscando because they are searching en el lugar equivocado con la persona equivocada. in the wrong places with the wrong people. Están luchando con sus They are fuerzas fighting with their own strength y peleando en su carne, y es válido. and fighting in the Pero flesh, eso les and va a hacer that's tardar okay. años en But that conseguir will o take lograr them sus objetivos. years in achieving their goals. Y algunos dicen, And some people I may just say, have bad luck. yo solo tuve mala suerte. Pero la Biblia dice en Eclesiastés But 9:11, the en la Bible nueva says in traducción Ecclesiastes viviente, 9 que tener buena suerte that you have good luck. es realmente cuando estamos haciendo algo con excelencia It's really when we're doing something en el with lugar excellence, correcto at the right place y el momento oportuno. and the right time. Y esas dos características se Those encuentran two juntas cuando tenemos characteristics make together when we riquezas have espirituales y financieras riches con el Señor. in the spirit and in the finance. Por esta razón es It's que the un reason. agricultor Why? no lucha por A las farmer cosechas, doesn't fight for, lucha por sembrar en la temporada For the crop. correcta, he fight to seed ¿Para at qué? the right time. para que no se le pase ¿qué? El tiempo. So time won't pass by. Por esa razón, And that's the reason. don't fight for the grain, No pelee por el grano. fight for the season, for time. Pelee por la temporada, el tiempo. Joel 2:25 In Joel y 26 dice, 2:25 to 26 Mira lo it que says, dice. look what he says here. y os restituiré. So I will restore. ¿Qué va a restituir? What he will restore? Los años. The years. Wait. Oh, espera un momentico aquí. No dice Does not say que restituirá las cosas perdidas. he will restore the things that were lost. Fíjate eso. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. That the swarm and locust has Mi gran eaten ejército que envié contra vosotros. my great army which I sent among you. This is powerful. Esto es poderoso aquí. No dice It's not said que va a restituir that he will restore las cosas the perdidas. things that were lost. Dice que va a restituir It says that he will restore el tiempo the time. Wow, Oh esto my es God. grandísimo. This is great. Y nos han enseñado And we were taught el tiempo que perdiste. the time you lost. Lo perdiste. You lost it. Nunca más se va a poder recuperar. You'll never get it back. And this is true. Y bueno, es verdad. Bad. The word Pero la palabra de Dios, también es verdad. it's also the truth. Y hay excepciones. And there are exceptions. Y esta es una. And this is one. Esta es de las excepciones One grandes para los of the great últimos tiempos. exceptions for the last times. Esto no lo puede hacer sino Dios. This is God only. Dice Dios, yo os restituiré I will restore the years los años. lost. Los años que Los se años que se comió. perdieron. The years that were eaten. Dice, los recompensaré por los I will años. restore it for the years No por que se perdieron, no por las cosas. that were lost, not for the things. Bendigo y te bendigo. Viene la God restitución. bless you both. The restitution is coming. Comienza con una revelación pequeña, Starts with pero a termina en una grande. Mira, little revelation, but then stop in a great one. Look, lo que se perdió no se recupera what's trabajando lost duro. is not recovered by working hard. No quiero decir que te vuelvas perezoso. Doesn't mean you El que become trabaja, lazy. el que no trabaja, que no come. If you don't work, you don't eat. Y si no lo haces con esfuerzo y disciplina, But if you pues do se it va a with perder. effort and discipline, Pero well, lo que se perdió but what was lost se recupera can be recovered en tiempo, in time, no en cosas. not in things. Abra la mente. Open your mind right there. Open your heart to your spirit. Habla su espíritu. Se recupera entrando en la dimensión espiritual y luchando con el enemigo. The spiritual Esto dimension, nos lleva fighting a una the revelación más grande. take us to a greater revelation. Write it down. Escriba esto ahí. Mi ejército de langostas, orugas, And the army of locusts, ¿qué se comen? Las Swarming raíces, locusts, consuming los locusts, frutos, eat los the roots, árboles. the
fruits, the trees. Y recuerda que en el reino espiritual Remember that in the spiritual realm, los hombres son árboles men are trees. que damos frutos. Give fruits. So, ¿cómo vas a hacer para dar el fruto que perdiste el how año pasado? are Es you imposible. going to give the fruits that you lost last year? That's Pero impossible. ¿y si recuperaras el tiempo? What if you recover the time? No, pero ¿cómo hacemos? No puedo devolver el tiempo. How No, is that? I cannot no se take puede time back. devolver el tiempo. No, you cannot take Pero time lo back. que sí se But puede what es you do parar is stood. en una dimensión You can de tiempo go ahead and stay at a dimension of time de 1000 años of 1,000 years en un día. in one day. Entonces esto nos lleva a una revelación Takes mayor. to a greater revelation. Para recuperar el tiempo perdido, Recover the time you lost. necesitas hacerlo You need to do it en eternidad. in the eternity. O sea, ir al pasado You para have to go restituir to the en el past ahora to restore the now, lo perdido y asegurar el what was futuro. lost, and assure your future. So, las estrategias del diablo son The strategies especialmente diseñadas Of the para devil robar are el especially tiempo designed to steal your time, de los hombres y mujeres del reino. the time of men and women. Destruirles el enfoque y matar su destino Destroy their profético. focus and kill them, Porque el maligno es un imitador. because the evil is an imitator. Por eso cuando Moisés y Aarón se fueron a So when a Moses Faraón, and Aaron went to Pharaoh, por allá en Éxodo 7:11, usted lo lee en su in casa, Exodus, y you read that at convirtieron home, and they turned la vara en serpiente, stick los into a brujos serpent. replicaron el milagro. research. They repeated the miracle, Aquí viene una revelación mayor. and there is a great El revelation diablo here. también tiene The devil sus devoradores. also has his eaters, Porque el ejército de langostas Because y devoradores the army era del of Señor. locust was Pero from el the diablo Lord. también tiene sus The devoradores devil infernales also has their que se sientan eaters from hell, who a sat comerse down literalmente to el tiempo de los literally hijos the del time reino. of the sons of the king. Por eso fue que Daniel, That's why Daniel, o a Daniel se le comieron or to Daniel, they eat from him en el tiempo in time lo que debió haberlo recibido what he should have el received. mismo día que oró. The same day he prayed, Lo recibió he received it 21 días después. 21 days after. Somebody capture this. Alguien que coja esto. Los devoradores The eaters no te van a comer tu casa won't take your house ni tus finanzas, or finances. porque Dios te tiene protegido. God is protecting. Lo que te van a hacer perder es They tu will tiempo. make you do is Los lose devoradores your time. comen tiempo. Eaters eat time. Por eso el Señor dice: What os the Lord restituiré, Lord says, os I will devolveré el restore. tiempo I will give que you los back the devoradores time that the se eaters comieron. Por eso Dios dijo: ate. les voy a That's what the Lord restituir says, I will restore tiempo. time. La Biblia dice en Eclesiastés Bible 9:11 says in que Ecclesiastes tiempo y 9:11, ocasión Time and occasion nos acontecen a todos. come to all of us. Y ocasión And se occasion refiere a oportunidades means que se opportunities perdieron en el tiempo. that were lost in time. ¿Cuántos han perdido oportunidades en el How many of tiempo? you Yo have perdí lost esta oportunidad. opportunities? Oh, Yo I quisiera lost this recuperar esa opportunity. oportunidad. I wish I Oportunidad could perdida have no this se pierde, la opportunity coge back. otro. Well, an opportunity is not lost, it's just taken by another person. Pero ¿y si But recuperáramos el tiempo? what if we take back the time? Sería más grande. It'll be greater. Si usted ha perdido una If you oportunidad have lost an opportunity, y quisiera recuperar you wish to take it back. el escenario He is an area en el que se perdió, Dios te where pone otro it was escenario lost. para que eso se recupere The Lord en places este another tiempo scenario como for si that to fuera en be el pasado, recovered in another time like if it was in the past. y restaurar lo que haya And he restored podido suceder que nunca sucedió porque what perdiste could la have oportunidad. happened that never happened because you lost your opportunity. Alguien pudo decir: Someone si, may have said, si yo hubiera estudiado, if I would have studied, mi presente hoy hubiera sido diferente. my present
day will be Pero no different. estudiaste, mija. But you didn't. Pero si Dios But if God te diera hoy la oportunidad gives you today the opportunity de que todo lo que perdiste en that esos everything años you lost those years, que la oruga intelectual se comió that they consume it, y te diera esos recursos en el that were ahora. consumed, and He gives you back those resources in Con the tu now. edad, no te estoy diciendo que te va a retrasar 40 años. I'm not telling you that He will take you Y back. entonces con la 40 misma arruga years. sí, pero con recursos diferentes. Yeah, He'll take you back with different resources. ¿Te gustaría? Would you like to have that? Do you like that? ¿Te Would you like gustaría? that? No es para que cambies de jefe. It's not for you to have a different boss. No, no, si yo hubiera sabido, usted no me hubiera ennoviado. If I would have known that, I No se trata de eso, se trata de get recuperar into a relationship. las But bendiciones. It's not about that. It's about, que se perdieron lo que hubieses podido covering the conseguir blessings. y que se las comieron los devoradores They were were por taken malas decisiones nuestras. by devourers because of all decisions. ¿Se puede? Can we have that? Of course. Por Because supuesto que sí. the word is activated by faith. Que su word, la palabra se activa por fe. Diga conmigo, Señor, Say after me, Lord. hoy recibo la Today I'll activación receive de nuevas oportunidades en Dispatch este of the tiempo opportunities que in los this devoradores me that robaron the en el eaters pasado. took from me in the past. So, nunca es tarde con Dios. Never late with Gracias, God. Señor, Thank you, Lord. porque hoy Because today, en esta atmósfera this atmosphere de revelación, of revelation, de adoración, worship, de intercesión, and de intercession, ayuno, fasting, hoy today, me restituyes you restored me los años the years que se robaron los that were devoradores. taken by the eaters. Recuerde que Sara Remember tenía that que tener Sarah un hijo. was- ¿Y was lo logró? supposed to give birth to Sí, it, and she made it. pero Yes. años después, The years after, porque los devoradores se le comieron más de una because the década eaters de sus took años. more than a decade of those years. Solo hubiera podido, más o menos, dice que el So it muchacho would have tenía been able, alrededor de that, 17 años cuando murió Sara. the boy was about Bueno, 16 pudieron haber years sido old. 27 Sarah de haberlo gozado. died. Could have been 27 years. of- ¿Cuántos han perdido tiempo you por know, malas having conflict decisiones? with her son? How many of you have lost, Pues, time ¿sabes qué? because of bad decisions? Porque realmente las cosas materiales se pueden recuperar Material things, goods, they can be recovered. en un buen negocio, A good business. pero el tiempo no. But time, Pero hay can. excepciones there are exceptions, como las de ahora. like this one. ¿Por qué las hace Dios? Para Why acelerar lo does que God no do this? se consiguió en So los tiempos he can anteriores, accelerate what que was se not darán en estos últimos tiempos porque ya no hay más tiempo. achieved in the last times, because it has to be taken now because there's no more Cuando time. Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve ¿sabe committed que Dios sin, no anuló el pecado God did not cancel para the sin redimir al hombre y listo? to redeem man. No, No. como ya el pecado había entrado en la tierra, tuvo que enviar a su hijo. Sin entered the earth. He Pero had escuche to esto. send his son, but listen, No lo envió al futuro, he did not send him to the future. no lo envió ahorita. Did not send him now. Para restaurar lo que To pasó, restore what Dios happened. envió a su God hijo al sent his pasado. son in the past. Apocalipsis 13:8, Apocalypse 13:8. el libro que habla de cosas que todavía no han Book that speaks sucedido, of things that hasn't happened yet. que nos muestra el futuro. Show us the future. Revelation 13:8 dice, Apocalipsis y adoraron a la 13:8 bestia says, todos "And all the los que, people los que pertenecen a este who mundo, belong to this world worship the aquellos cuyos beast. nombres no están, They are the ones whose escritos en el names libro de la were vida. not written in the book of life. que pertenece al Cordero, That belongs to the el Cordero de Lamb. Jesús, who- que Jesus fue sacrificado. slaughtered ¿Cuándo? when Antes before de que este mundo the fuera world creado. was made. Oh, this word is powerful. Esa palabra es poderosa.
aquí hay fuego. There's fire here. Mira esto. En el tiempo en que Adán caminaba The time por esta Adam tierra, walked on this ya earth Jesús había Jesus sido sacrificado. had already been Ya había slaughtered. sido inmolado. Jesus was already been Antes de que el mundo fuera Before the creado, world was created, ya Cristo había Jesus sido crucificado. was crucified. Dios, que es eternidad, God, who is in eternity, hackeó la creación hacked creation y envió a Jesús al pasado. and sent Jesus to the past. Porque mi amo, Because my Lord, Jesucristo, Jesus Christ, no es is not el plan B de Dios. the plan B of God. Jesus is the plan. Jesús es el plan, sencillamente. No es el plan B. It's not plan B. Jesús es el plan y He's the plan, punto. and that's it. La Biblia dice en Eclesiastés 3:11 que Bible Dios says in Ecclesiastes puso 3:11 that God en el corazón del hombre placed in man's eternidad, eternity. pero que el hombre no logra But entender man cómo cannot funciona el tiempo. understand how time works. No lo logra entender, solamente Not able to algunas understand cosas just muy a few mínimas. things. Por eso tenemos que convertirnos That's why como we si have fuéramos to sabuesos turn ourselves like if we were hounds. espirituales y financieros para rastrear Spirit or finances en to el tiempo nuestras track bendiciones our blessings y in time recuperar and recover lo que los devoradores nos quitaron. what the eaters took from Eclesiastés us. 3:15 dice. Léalo says, conmigo. "Read this with me. Aquello que fue ya es. That which has already been." ¿Qué quiere decir eso? What's the meaning of that? Que lo que ocurrió en el pasado That what happened in the past es vigente en el ahora. Ya es. is current in the now. Por eso lo que ocurrió en la cruz That's why what happened at the cross, es vigente hoy. it's current. Pero dice que y lo que ha de ser, And what o is sea, el futuro, to be, la salvación de future, las almas, salvation of souls, la recuperación de tus recursos, the recovery of your resources, ya fue. has already been. Eso ya ocurrió en el pasado. That happened in the past. So, Dios, que es el único God, que who is camina en eternidad, The only one who Dios walks es in el que eternity. restaura God is lo the que one that pasó. restores what happened.